Buenos días, hermanos. Vamos a ver si se escucha bien con esta voz que amanecí hoy, gracias a Dios. Vamos a sacar adelante el tema del día de hoy en nuestra Escuela de Formación Cristiana, cuya lección tiene por nombre Santidad ante las autoridades civiles. Basada en la lectura bíblica, Primera de Pedro 2, versículos del 13 al 17. Y el versículo clave es Primera de Pedro 2, 13, la primera parte. Santidad ante las autoridades. Vamos a ver si nos escuchamos. ¿Sí? Gracias a Dios. Muy bien, hermanos, como les decía, el tema es santidad. Recuerden que estamos llevando a cabo las lecciones en nuestro manual y el tema para este año es precisamente en busca de la santidad. En busca de la santidad. Ya hemos visto buscando esa santidad en otros aspectos, tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida de la iglesia. Y hoy toca la santidad ante las autoridades civiles. Cabe señalar que nuestro objetivo en esta lección es que tomemos conciencia de la importancia de obedecer a nuestras autoridades civiles como parte del llamado de nuestro Dios a una vida de santidad. Bien, vamos a orar, hermanos, un momento. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, Señor, te invitamos, para que lo que tratemos, todo lo que digamos sea palabra tuya y sea de bendición para todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, te damos, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, ser santos porque Dios es santo. No hay ni para dónde hacerse. Una de las verdades absolutas de nuestro Dios precisamente es ser santo. Como también una verdad absoluta de nuestro Dios de que es Él la verdad. Entonces, así recordando esas verdades absolutas de nuestro Dios, vamos nosotros a aplicarla en esa actitud que debemos nosotros de tener ante las autoridades civiles o políticas. Allí en la carta de Pedro, ¿verdad? Era la mejor opción según el contexto en donde estaba desarrollándose. Así como cuando el profeta Jeremías envió a los que estaban en el exilio o en el cautiverio para que procuraran la paz y así también la tendrían. Dice así: edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis.
y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Coloquialmente decimos nosotros, si al gobierno le va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Esa connotación la podíamos rescatar de lo que el profeta Jeremías le decía a su pueblo en el exilio, en el cautiverio. Porque en su país tendréis vosotros paz. La misión de ellos como cristianos es hacer discípulos de Cristo, dando un buen testimonio, obedeciendo a las autoridades humanas, no siendo rebeldes o revoltosos, conocer las leyes y obedecerlas. Cuando Dios quiere juzgar a un pueblo, le da gobernantes malvados. Dijo el teólogo francés Juan Calvino, la política es un eje transversal en la vida de las personas a nivel planetario, todo el mundo, por lo que resulta conveniente que todo ciudadano se involucre en esa actividad. En una democracia como la que vivimos nosotros, todo cristiano tiene la oportunidad de participar activamente en la política de su país. Este es un gran privilegio. Pero ante todo, debemos poner a Dios en el centro y orar por los gobernantes para que tengan sabiduría y para que se esfuercen en garantizar una vida tranquila y justa para todos. Este mundo no funciona como debe ser, porque el pecado lo golpeó y trastornó la forma como debían de ser las cosas. Por esto, un cristiano no debe ser apático a los problemas sociales de su comunidad, ciudad o país, sino involucrarse, según sus dones y talentos, en promover la justicia y la paz con todos, no solo entre los cristianos. Cuando decimos calvinismo nos referimos a Juan Calvino, pero no estamos glorificando a un hombre, sino a nuestro Señor, Dios, quien despertó ese movimiento reformador que trajo nueva vida y luz a la iglesia y al mundo. Si recordamos históricamente, uno de los ejes de transformación en el mundo moderno fue a través de esa política social emanada principalmente de teólogos, reformadores, protestantes. Entonces, a ellos Dios los llamó, los iluminó para que mostraran al mundo lo que Él quiere para Él y que seamos mejores administradores de este mundo. Puede resumirse teológicamente hablando la cosmovisión calvinista en tres aspectos fundamentales: nuestra relación con Dios, nuestra relación con el hombre y nuestra relación con el mundo. Con respecto a la relación con el mundo, el cristiano no puede sentirse satisfecho en tanto que alguna actividad humana se encuentre en oposición al cristianismo o desconectado completamente del mismo. El cristiano no puede sentirse indiferente ante ninguna rama del esfuerzo humano que sea de importancia. Seamos sacerdotes, no solo en el templo, sino también en el mercado, en el aula, en la oficina, en el hogar, en la calle, en el mundo. Todo está sujeto a autoridad.
en la familia, el Estado, empresas, educación. Así que todos nos mantenemos en mayor o en menor armonía en función de la mejor o peor relación que conservemos con Él o las autoridades que operen en nuestras vidas. En el primer siglo de la era cristiana, la orden imperial era saludar exclamando: César es el Señor. Y los cristianos saludaban diciendo: Jesucristo es el Señor, exponiendo sus vidas ante tan audaz desobediencia. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Por eso, cuando las autoridades nos mandan a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, debemos, con mansedumbre y respeto, negarnos a obedecer, porque es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Es nuestro deber delante de Dios librar a los que son llevados a la muerte por millones, en el caso del aborto legal. Que no se justifique ni legalice la mentira del cambio de sexo. Varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios. La legalización de las drogas, etc. Nuestro compromiso es con la verdad. La verdad es la autoridad, y esa autoridad es Jesucristo. ¿Por qué es importante obedecer a las autoridades civiles? Vamos a verlo en 4 puntos que vienen precisamente en la lectura bíblica, que es base de nuestra lección. La lectura bíblica, les repito, es 1 de Pedro 2, 13 y 17. ¿Por qué es importante obedecer a las autoridades civiles? Por nuestra representación de Jesús, y no lo debemos hacer quedar mal. Además, si Cristo es nuestro centro, mi vida debe ser para reconocerlo y honrarlo. Dice la palabra de nuestro Dios: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. 1 de Pedro 2:13. A veces nos excusamos de que siendo cristianos debemos obedecer a Cristo para justificar así nuestra vida desordenada. No es bueno. Debemos reconocer nuestra doble ciudadanía, ciudadanía del reino y ciudadanía en nuestra sociedad. El del reino no está exento de cumplir en la sociedad las leyes para la sana y armoniosa convivencia. Debe hacerlo todo legalmente, obedecer, aunque no sea cómodo o fácil. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hay límites. Cuando la ley o el gobernante exige algo que está en contra de la palabra de Dios, el cristiano tiene que desobedecer a los hombres. Hechos 5, 28 y 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
¿Por qué es importante obedecer a las autoridades civiles? Porque están para castigar a los malvados y premiar a los que se portan bien. Lo dice el versículo 14 de nuestra lectura bíblica. Primera de Pedro 3, 11, 13 y 17 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Las autoridades garantizan la seguridad de los ciudadanos, establecer políticas económicas y políticas comerciales para el sustento, con leyes que aseguren esto, que aseguren la producción, comercialización, distribución, precios justos, competencia sana, etc. Obligar a su cumplimiento, así lo dice el texto. Nuestra obligación es obedecerlas y apoyarlas. Pero les recuerdo, no incondicionalmente. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. ¿Por qué debemos obedecer a las autoridades? ¿Por qué es importante obedecer a las autoridades civiles? Versículos 15 y 16. Porque es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nuestro testimonio y acciones callarán las cosas que pueden agredirnos, reconocernos esclavos o siervos de Dios, como Pablo lo expresa. Romanos 1:1. Pablo se presenta, lo hace como esclavo de Jesucristo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, ante la persecución por causa de dar testimonio de su fe. Estoy hablando de nuestro testimonio. Callará las cosas que puedan agredirnos, reconociéndonos como esclavos o siervos de Dios. Hechos 16, 23 al 25. Ante la persecución por causa de dar testimonio de su fe, cantan himnos. Después de que los habían golpeado, Pablo y Silas fueron refundidos en un calabozo y a medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Otro aspecto de nuestro testimonio es que nos identifiquemos con Cristo en sus sufrimientos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente justificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué es importante obedecer a las autoridades civiles? Versículo 17 de nuestra cita. Porque nuestras relaciones con los demás honran a Dios. Dice nuestra cita bíblica: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Cómo? Juan 13:35. Vivan amando a los hermanos, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo?
vivan bajo el temor de Dios. Deuteronomio 6:13, Proverbios 1:7. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vivan honrando al rey o las autoridades. El mandato es mantener una buena relación con las diferentes personas e instituciones que nos rodean, sin sacrificar nuestra fe. Es necesario recordar que nuestra obediencia a ellos, me refiero a las autoridades civiles, no es incondicional, pues tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos ir concluyendo. Dice, no veamos con desdén a las autoridades como si Dios no tuviera que ver nada con ellos. Sabemos que Él las ha instituido sin ser incondicionales. Podemos ser críticos y proponer alternativas para que haga un mejor trabajo y no entrar en contradicciones. En aquel momento en que se nos permite, gracias a la libertad que gozamos en nuestro país, de elegir gobernantes, de elegir representantes nuestros, no entrar en contradicciones en este bello país que nos ofrece esa libertad de participar en las elecciones de candidatos a que nos gobiernen, aunque sabemos que Dios los pone. Aportar nuestro granito de arena, pues sí. Me permito citar unas palabras de un pastor, ¿verdad?, que decía, no entremos en contradicciones. Si oran por la vida, no elegir candidatos que están a favor del aborto. Si oran para que Dios libre de la persecución en los países comunistas y votan por candidatos comunistas. Si oran por la expansión del Evangelio y votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia y votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran porque Dios libre a los jóvenes de las drogas y votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como pagano. Quiere el Señor que pensemos en estas cosas, que dan contradicción a nuestras vidas, porque tal vez no somos lo que decimos ser, o no actuamos como lo que creemos ser. Nuestro mundo tropieza cada día. La sociedad embiste a nuestra religión, a nuestra doctrina. Trata de minimizarla, tergiversando muchas cosas, enfrentándonos padres e hijos, mostrando que la palabra de Dios no se aplica ahorita, invitando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a esa confusión que muchas veces nosotros, asustándonos, no podemos enfrentarla.
pues yo creo que es hora, hermanos, en que demostremos ante el mundo que no estamos de acuerdo en eso que la sociedad me está imponiendo, porque va en contra de nuestro Dios. Decirlo y hacerlo. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero nos pide santidad. Y la santidad ante las autoridades civiles precisamente es eso, apoyarlos en todo aquello que beneficie al pueblo de Dios y a nuestro mundo. Y señalar y aclarar que no obedecemos, que no estamos de acuerdo en aquello que lesiona a nuestro Dios, que lesiona a nuestros hermanos y que impide la armonía entre todos nosotros. Esta es la lección, hermanos. Espero que sea bendición para todos nosotros. Yo solamente pido que Dios los bendiga. Bendito Dios, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra libremente. En este país, Señor, que todavía, Señor, no nos persigue, que todavía no nos reprime, pero que se están dando casos, Señor, en que debemos nosotros elevar nuestra Biblia, llevarla al frente y señalarle al mundo lo que no es correcto para ti, Señor, lo que no te agrada. Permite, Señor, que tengamos esa entereza como aquellos cristianos que iniciaron, Señor, y enfrentaron con gusto y con alegría el señalarle a la autoridad que primero eres tú y luego ellos, y que no estaban dispuestos a seguir las órdenes que ellos les daban, porque eran contrarias a ti. Permite, Señor, que nosotros también, llenos de tu Espíritu Santo, con la sabiduría de lo alto, podamos, Señor, enseñar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras familias, el verdadero camino a ti y la paz que podemos encontrar en ti, siguiendo tus enseñanzas y obedientes a tu mandato. Gracias, Señor, te damos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.